Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un libro que nos invita a ser mejores. Nos va a motivar enormemente para ser nosotros también un muchacho de buen temple, de Jestern Johnson. La pronunciación es difícil porque se trata del escritor noruego, ganador del Premio Nobel de 1903. Esta novela es una obra que moraliza, pero moraliza en el buen sentido de la palabra. Normalmente se les critica a las novelas que moralizan que al tratar de presentar su mensaje forzan las situaciones y las escenas para lograr el objetivo. En este caso no sucede nada de eso. La historia que nos cuenta puede ser fácilmente la historia de cualquiera de nosotros. De hecho, un amigo mío de la universidad puede tener una historia similar a la que se nos presenta. Para mí no pierde nada de la verosimilitud, porque nos cuenta la historia de Oewin. Nos va a contar desde su infancia, su adolescencia, luego los exámenes que tiene que pasar para perfilarse a la adultez y allí lograr sus objetivos de vida, hasta finalmente lograr su objetivo. Como les decía, esta historia puede ser la de cualquiera de nosotros, pero lo más importante que se nos presenta en su mensaje moralizante es que podemos ser mejores con esfuerzo y dedicación. Si a George Eliot en su obra Silas Marner se le criticaba que podría parecer una historia de hadas, no me quiero ni imaginar lo que le podrían achacar a esta. Porque al final, si el personaje va a lograr sus objetivos y el éxito, nos va a presentar un final feliz al que no estamos tan acostumbrados, puesto que normalmente somos más proclives a las historias como las de Balzac, donde la condición humana nos presenta todas sus vicisitudes, y no como en este caso, donde se nos presentan las virtudes. Esta obra me acuerda mucho de la trilogía de los Caballeros Templarios de Jan Guillou, donde se nos presenta los valores que tienen los nórdicos y cómo ellos quieren representarlos en la sociedad. Creo que no está mal que las obras sean moralizantes, porque así nos invita a nosotros mismos a ser mejores y a arraigarlo dentro de la cultura para que sea un ejemplo a seguir para toda la población. Tal cual como lo vimos en la trilogía de Jan Guillou. Hay dos aspectos principales a resaltar. Una es la historia de amor que nos presenta, la historia inmortal en donde la diferencia de clases van a desunir a los amantes. Y dos, la enorme técnica y talento que tiene el escritor al mostrarnos dentro de la novela no solamente su estilo en prosa, sino también algunos poemas allí metidos y muchas cartas. Un capítulo en donde aprovecha el estilo de novela epistolar para resaltar todos los sentimientos que surgen en los amantes. Estos aspectos son de gran importancia porque a pesar de mostrarnos una historia de amor y también su carácter moralizante, no deja de representarnos todos los obstáculos que normalmente en la realidad tienen las personas para surgir y para salir adelante. Nada más aquí empezando nos muestra cómo las personas se dan cuenta de las diferencias sociales y de la discriminación a que son objeto. Esta historia fácilmente se puede constatar que se da en la realidad. Es un muchacho que viviendo en el campo, al estar rodeado y jugando constantemente con su vecina, van a crear esos sentimientos de cercanía que posteriormente, a medida que van creciendo y se van haciendo adolescentes, van a crear los sentimientos de amor que posteriormente van a verse sometidos a las pruebas de la sociedad. Porque precisamente ese amor no va a ser bien visto porque él es de extracción humilde, mientras que ella es de una clase social superior. Aquí se nos presenta cómo de niños no se daban cuenta de esas diferencias, pero más adelante, a medida que crecen, se van a notar. Se expresan así de él. Es el hijo de un asalariado de estos contornos. Bien sabía Oewin que era su condición la de hijo de un colono, pero nunca como ahora había tenido conciencia del hecho. De pronto se sentía inferior a todos, muy poca cosa. Esto me parece realmente importante porque los niños no son conscientes de su posición social, ni del color de su piel. Y se ha visto que la discriminación es únicamente un producto de la sociedad, de la cultura y de lo que les enseñamos para que posteriormente discriminen. De lo contrario, todos somos iguales. Esto es importante dentro de las historias de amor porque, como les decía, en las historias de amor este tema es imperecedero. Estos obstáculos
son los de siempre. Pero vamos a ver aquí cómo con trabajo y esfuerzo él va a superar esos obstáculos. Lo cual me recuerda mucho la historia de El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, porque también nos presentaba cómo por el amor estos personajes buscan éxito económico que les permita acercarse a las esferas sociales de sus amadas. No podía desprenderse de la idea de la pobreza que le ponía obstáculos de todos lados, pero los arrestos para vencerlos no le faltaban. Ella le había separado para siempre de Marie, a quien consideraba como la prometida de John Hatlen. No sería sin competición. Estaba dispuesto a no dejarse echar a un lado como ayer y a mantener una actitud digna hasta poder presentarse a ella siendo alguien. Este rasgo es bien importante porque los amantes van a buscar los medios con los cuales llegar al corazón de su amada. Pero no solamente el corazón, sino también todo su contexto social, porque el amor no es solamente sentimiento, está rodeado de todo lo que la sociedad lo adorna, de la situación económica y de las posiciones sociales. La diferencia radical que existe entre el Gran Gatsby es que él lo buscó por medios oscuros y de pronto no tan honestos, mientras que aquí, con el objetivo ejemplarizante, se va a lograr a través de la educación y a través del trabajo honesto y digno. Esto me parece que es una de las grandes diferencias que hacen que esta obra sea de un interés general para que se las recomendemos a nuestros hijos y ellos puedan aprender de este gran ejemplo. Y es que me parece muy importante los valores que se resaltan, porque es indudable que el dinero es importante para tener comodidades, pero no lo es todo. Y resaltar que el dinero no lo es todo está muy bien aquí explicado en una escena. Estaban hablando el padre y Owen sobre su situación. Veamos cómo se desarrolla la historia. Ambos cortaban leña y la amontonaban, una y otra vez en el curso de la faena, coincidían en un sitio determinado. Y en uno de estos encuentros, Owen, apesadumbrado, dejó caer estas palabras. A un asalariado le toca soportar malos tragos. A él como a los otros, replicó el padre, escupió en la mano y empuñó el hacha. Una vez abatido el árbol y cortado en pedazos, mientras el padre los ponía en un montón, dijo Owen: si fueras dueño de una hacienda, no necesitarías cansarte así detrás de la leña. Mira, le respondió el padre, sin cesar en su faena, entonces serían otros los pesares. Me parece muy importante en esta escena que no se detienen, la actividad continúa. Es importante mostrar que las reflexiones en la vida real se dan mientras seguimos trabajando, sin detenernos en nuestras actividades normales. Y también me gusta que aquí representa que las penas son una condición humana. Así tengamos muchas comodidades y mucho dinero, vamos a vernos enfrentados a otros obstáculos, a otros pesares. Me parece esto de enorme importancia en cómo nos lo presenta dentro de la obra y también para tenerlo en cuenta dentro de nuestras vidas. Y es que esta obra, a pesar de buscar el objetivo de moralizar, también nos presenta lo que puede pasar si no tomamos las riendas de nuestra vida, si no tomamos la decisión de educarnos y ser mejores. Nos lo presenta elocuentemente aquí. Otro, allí sentado, no podía menos de rebajar algo de las ambiciones de hacer gran papel en la vida. Una vez se había propuesto no descansar hasta ser rey. Otra vez aspiraba a ser al menos general o sacerdote. Parecía un sueño. Todavía por el camino de su casa a la parroquia, había pensado en lanzarse a la vida del mar, ser capitán de barco o quién sabe si pirata, ganando con ello fabulosas riquezas. Pero ya dudaba de lo de las riquezas y desistía de ser pirata, y luego de ser capitán de navío, y luego de ser piloto. Ya se contentaría con ser marinero, con remar en una lancha, y aún podría ser que no se hiciera la mar, sino que se quedara en la hacienda para ayudar a su padre. Me parece que este pasaje es enormemente elocuente porque nos muestra cómo en la vida tenemos grandes aspiraciones y nos vamos conformando, vamos desistiendo de ellas por las frustraciones, y de pasar de querer ser reyes o astronautas, nos vamos conformando hasta ser al menos lo que nuestros padres fueron. No digo que esto esté mal, está bien aspirar a ser más y mejorar nuestra familia, ser cada vez mejores de lo que fueron nuestros padres. ¿Y cómo se logra esto? Él nos lo presenta y el mensaje es claro, a través de la educación. Me gusta mucho el pasaje donde se nos presenta los primeros días de clases de Owen
Y al contrario de lo que normalmente escuchamos, de que los primeros días son de abandono y un llanto al dejar a los hijos en el colegio, aquí se nos presenta es con risa, con gozo, con diversión. Me parece que en esto los nórdicos han hecho una gran diferencia y por eso estas obras ejemplarizantes calan profundo en la sociedad y por eso tienen una concepción diferente de la educación y del mundo. Deberíamos emularlos y hacer nosotros de forma similar a ellos, ver la educación con alegría. Esta historia me parece compacta porque logra mostrarnos todos los movimientos y experiencias en la vida para darnos el mensaje. Veamos cómo aquí se condensa. Y cuando teniendo la mano de Marit la llevó hasta el pie del altar, el maestro le sonrió desde el coro, con una sonrisa parecida a la de aquella noche de baile en que él se hallaba sumido en la tristeza. Y al pobre maestro se le llenaban ahora de lágrimas los ojos. Aquellas lágrimas del baile tenían una consecuencia en las de ahora, y entre los dos momentos había todo un caudal de fe y de trabajo. Este pasaje me parece enormemente evocador. Me parece muy importante porque nos va a presentar cómo las lágrimas que al principio él sentía por sentirse rechazado, ahora, después de hacerse mejor, de haber estudiado y de haber logrado la mano de su amada, va a tener lágrimas de felicidad. Pero él nos va a conectar las causas o el pasado con las consecuencias o el presente. Y él nos va a conectar que todo eso se logró solventando los obstáculos, con trabajo, como dice acá, con fe y con trabajo. Sin lo cual él nos presenta que no se podrían haber logrado los objetivos. Y mostrarnos el ejemplo en donde nos conformaríamos con otra existencia. Por eso es que esta obra me parece de enorme valor para nosotros adoptarla en nuestras vidas y formar a nuestros hijos con base en ella. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.